La cultura maya surgió alrededor del año 1600 a.C. Es considerada como una de las más sorprendentes de América. Se extendió por un amplio territorio que abarcaba desde la mitad oriental de los actuales estados de Tabasco y Chiapas, hasta los linderos de Honduras y El Salvador, incluyendo Belice, Guatemala y los tres estados que conforman el área peninsular. Es común hablar de la cultura maya como si fuese un bloque homogéneo, pero el pueblo maya es un pueblo de pueblos, que si bien comparten ciertas características, también muestran rasgos particulares vinculados a su historia y a su entorno geográfico. Uno de los pueblos mayas más numerosos, el yucateco, se distribuye en los tres estados que conforman la península de Yucatán. Uno de los rubros más importantes para considerar todos esos pueblos como parte de una sola cultura es la afiliación lingüística, siendo el maya yucateco el que tiene más hablantes, más de 1 millón, es también el que ocupa un mayor territorio. A pesar de lo que algunas personas dicen, la cultura maya sigue viva y presente en la vida cotidiana de lo que ahora es México. Hoy en día, su gente sigue hablando la lengua, sigue realizando sus rituales, ofrendas, mantiene vivas sus costumbres y tradiciones, así como la transmisión de diversos conocimientos del mundo natural. Esto les ha permitido sobrevivir hasta hoy en día. Incluso en el ámbito urbano hay una importante presencia de personas mayas. La cultura maya nos sigue aportando grandes muestras de su riqueza. Por ejemplo, existe una amplia literatura elaborada por escritores mayas tales como Felipe Castillo Tzek, Marisol K. Mo, Fidencio Briceño Chel, entre otros. Asimismo, hay grandes movimientos musicales que ponen tanto en el plano nacional como internacional el talento maya, como es el caso de Pat Boy, rap en maya, y la agrupación Jumil Mots. También encontramos hoy en día un interesante diálogo entre los saberes medicinales tradicionales y la medicina actual, por lo cual se ha realizado una amplia investigación sobre las plantas y sus propiedades curativas desde la perspectiva de los mayas. También se han realizado investigaciones sobre diferentes prácticas como es el caso de las parteras, con el fin de revalorizarlas y que continúen transmitiéndose estos conocimientos y prácticas. También en la arquitectura sigue presente la cosmovisión maya. Si bien ha habido intentos por desmeritar esta forma de vivencia, existen interesantes adaptaciones de este estilo vernáculo con la arquitectura moderna. También la promoción del idioma maya yucateco es un factor importante, ya que lamentablemente se ha creado una idea de que hablar maya o cualquier otro idioma originario es sinónimo de pobreza. Lo mismo sucede con el realizar diferentes prácticas tradicionales como la vestimenta o tipo de vivienda. Actualmente se ha buscado cambiar esta situación, tanto desde el mismo pueblo maya como desde el gobierno. El Congreso del Estado de Yucatán aprobó el año pasado, 2019, como obligatoria la enseñanza de la lengua maya en el nivel básico, aunque dicha ley entrará en vigor paulatinamente hasta el siguiente curso escolar. El actual gobierno del estado incluye diversos aspectos a la cultura maya en el plan de desarrollo estatal, desde la salud, la protección de la mujer maya, la lengua, la desigualdad social y la educación. Ahora nos enfocaremos en este último aspecto. Al hablar sobre la educación integral de calidad, el gobierno señala que se compromete a promover acciones que fortalezcan la educación intercultural bilingüe y el uso de la lengua maya en escuelas públicas de educación básica. También a establecer una vinculación entre los sectores cultural y educativo para implementar proyectos y programas educativos que favorezcan la preservación y desarrollo de las culturas populares y la cultura maya. Otra cuestión, ligada tanto a la educación como a la equidad de género, es establecer escenarios propicios para la integración de las mujeres indígenas y mayablantes a la educación. Uno de los principales compromisos, como ya se ha mencionado antes, es convertir a Yucatán en un estado bilingüe.
es decir, que tenga como lengua oficial tanto el maya como el español. Así lo plantea el compromiso número 52 en el Plan de Desarrollo Estatal, que dice: promover que el estado de Yucatán sea un estado bilingüe, siendo la lengua maya el segundo idioma oficial. La estrategia a seguir es impulsar mecanismos que garanticen el derecho a la educación laica, gratuita, de calidad y libre de discriminación. Línea de acción. Promover acciones que fortalezcan la educación intercultural bilingüe y el uso de la lengua maya en escuelas públicas de educación básica. En México se planteó la educación bilingüe, es decir, español y lengua indígena local, desde 1939, con la creación del Consejo de Lenguas Indígenas, pero el proyecto solo duró el tiempo de la administración presidencial en turno. En cada gobierno nuevo se realizan propuestas para la enseñanza no solo de los idiomas originarios, sino para que la educación se imparta también en dichos lenguajes. En 1993 se reconoció por primera vez la importancia de promover las lenguas indígenas, pero no había un proyecto académico lo suficientemente fuerte como para lograr las metas planteadas. En Yucatán se desarrolló el programa Koonesh Kanik Maya, Aprendamos Maya. En el año de 1991, el secretario de Educación, Raúl Aguilar Romero, solicitó al Departamento de Educación Indígena la elaboración de un proyecto para la enseñanza de la lengua maya en las escuelas primarias no indígenas. Es así como en el año de 1992 se plantea el proyecto Koosh Kanik Maya. En el ciclo escolar 1992-1993 se inició su piloteo, abarcando 6 escuelas primarias generales de la ciudad de Mérida y atendió a una población de 280 alumnos. Posteriormente, el gobernador don Víctor Manuel Cervera Pacheco tuvo el acierto de incorporarlo al Plan Estatal de Desarrollo de 1995 a 2001. En el ciclo escolar 1996-1997 se amplía a 19 escuelas primarias generales de la ciudad de Mérida y 51 escuelas primarias generales del interior del estado, haciendo un total de 70 escuelas, y se comenzó a atender a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Para la impartición de las clases se contrataron a jóvenes bachilleres hablantes de la lengua maya, dando origen a la figura del facilitador bilingüe. En el ciclo escolar 2006-2007 se incorporaron 15 nuevas escuelas primarias. Consecuencia del incremento en el número de escuelas beneficiadas, fue necesaria la creación de la figura del asesor académico, mediante la incorporación de personal con base comisionado al programa para desempeñar dicha función. A este personal se le asignó una compensación económica para solventar los gastos de traslado a las escuelas a su cargo. El programa de Koonesh Kanik Maya tiene propósitos muy puntuales, entre los que destacan preservar la lengua maya, desarrollar la competencia comunicativa en lengua maya de los educandos, desarrollar la expresión oral y la producción escrita en lengua maya de los educandos, contribuir al desarrollo de la literatura en lengua maya. Debido a los resultados y a las características de sus propósitos, el programa Koonesh Kanik Maya ha sido calificado como un modelo de educación intercultural a nivel nacional. Esto en el marco de la celebración de un Congreso Internacional de Lenguas Indígenas. El ciclo escolar 2014-2015 inició brindando atención a 85 escuelas primarias generales, con una matrícula escolar de 19.283 alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria, atendidos por 88 facilitadores bilingües. No hay ningún otro programa a nivel nacional que se le asemeje. Incluso se quiere copiar este modelo de programa en otros estados del país para enseñar lenguas maternas. Es lamentable la actitud de la Secretaría de Educación del Estado al no darle importancia a este programa por desconocer el impacto cultural que tiene en la sociedad. Entre los facilitadores del programa Koonesh Kanik Maya
Hay escritores, narradores, dramaturgos, expertos en el uso de tecnologías. Los asesores académicos han traducido el libro del Popol Vuh, revisan, corrigen, traducen libros de la Dirección de Educación Indígena y otros textos que se publican en el portal de la SEP, entre otras actividades. Una problemática que existe dentro de la educación bilingüe es la falta de profesores capacitados y sobre todo que conozcan la lengua maya. Este aspecto parece increíble, pero es real. Un testimonio compartido por una familia de Choquén, localidad donde existe una escuela bilingüe indígena, es que solamente 2 maestros saben hablar maya. Los demás no conocen la lengua. Ubicado en la región Cono Sur del estado de Yucatán, el municipio de Tatsiu ocupa uno de los primeros lugares por ser una de las comunidades más pobres del estado de Yucatán, siendo una población donde el 90% de los habitantes son mayablantes. Estos representan Estos presentan varias problemáticas por el idioma, y uno de los principales es la educación. Para un mejor conocimiento de este problema, platicamos con una persona oriunda de Tatsiu, el cual, por necesidad y ganas de superarse, aprendió a hablar español y en su entrevista nos menciona lo siguiente. La población cuenta con escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria intercultural. En la mayoría de estas escuelas, hoy por hoy los docentes que imparten las clases no todos hablan la lengua maya, por lo que el aprendizaje desde el primer nivel no es aprovechado por los niños y jóvenes que asisten a la escuela. Tienen clases en español pero no la entienden debido a que desde que nacen en su familia solo hablan maya. Este es el factor más importante al que se atribuye la deserción escolar a muy temprana edad en ambos sexos. Al dejar la escuela, los jóvenes de esta población trabajan como albañiles fuera de su comunidad o se quedan en ella a trabajar la milpa con la que se autoproveen de los alimentos que consumen como son maíz, frijol, calabaza, tomate, etc. En el caso de las mujeres, muy jóvenes comienzan su etapa reproductiva y solamente se dedican al hogar, sin tener alguna aspiración de mejorar su calidad de vida. En esta población se pueden contar únicamente 19 personas que han llegado a ser profesionistas, prevaleciendo el sexo masculino. Este patrón de vida en la comunidad lo siguen generación tras generación, por lo que la educación no llega a darse en un porcentaje satisfactorio, siendo su conocimiento académico casi nulo al alcanzar únicamente el tercero de primaria. Como resultado de la falta de conocimiento, la mayoría de las personas que ahí habitan siguen siendo de mentalidad cerrada y muy arraigadas a sus costumbres. La carencia social en la población son los servicios de salud. No cuentan con una clínica de salud que pueda brindarles un servicio efectivo, pues el doctor que la atiende tampoco habla maya. Al acudir a consultar, tiene que haber una tercera persona que pueda traducir y explicar al doctor lo que el paciente le sucede. Dependiendo del nivel de gravedad, los pacientes son enviados a Peto y en casos más graves al Hospital Orán en la ciudad de Mérida, en el que el problema de comunicación es el mismo. Los doctores no entienden el idioma maya. Comentó que él acude al hospital a apoyarlos para que puedan enterarse del estado de salud del paciente. Bien, es importante mencionar la vivienda, las cuales en su mayoría son casas mayas, elaboradas con materiales provenientes de la naturaleza, lo que las hace vulnerables hasta cierto punto a las inclemencias del tiempo, como son las lluvias o huracanes. Unas cuantas viviendas cuentan con baño provenientes de apoyos que el gobierno brinda. Discriminación. Por su propia experiencia, afirma que la comunidad maya hablante sufre de discriminación, sobre todo cuando se comunica en español. La gente no entiende lo que dicen debido a que el español lo hablan como lo dirían en maya. Por ejemplo, Sac Shanap se traduce blanco zapato en español y esa es la forma en la que lo dicen en español, siendo lo correcto zapato blanco.
Otro de los problemas que se está viviendo en la actualidad en este municipio es el alto consumo de drogas, alcohol, así como el alto índice de embarazo en menores de edad. Al respecto, la autoridad de la localidad no tiene programas para la prevención de drogas, tampoco hace nada para detectar quiénes lo consumen y quienes lo venden, de dónde vienen y ponerle solución a este problema que afecta lamentablemente a muchos menores de edad también. La educación sexual es un tabú, empezando con las familias. No se habla al respecto y mucho menos en la escuela, ya que estos son temas prohibidos. La educación de calidad puede ser un vehículo de transformación social, ya que no solamente enseñará o instruirá sobre los conocimientos de las ciencias, sino también puede ser promotora de un correcto desarrollo social y humano. La educación, tanto formal como informal, puede influir en esto. A continuación, presentamos 5 propuestas que podrían realizarse a partir de la educación. Ya está planteada la enseñanza de la lengua maya como obligatoria a nivel básico. También es necesario que haya una capacitación y enseñanza adecuada para quienes se desempeñarán y se desempeñan como docentes en el Estado. Es decir, las diferentes escuelas normales y universidades donde se imparta alguna licenciatura relativa a la educación deben plantear dentro de sus programas educativos la enseñanza de la lengua maya. Esto con el fin de que los egresados tengan la capacidad para poder realizar su labor en el ámbito de educación bilingüe o indígena, sin importar que sean nativos, que su lengua nativa sea el español. 2. Al igual que en la educación, en los servicios de salud es de suma importancia que el personal encargado de prestar ese servicio, el médico en primer lugar, entienda y hable la lengua. Adicional, sería benéfico que conociera de cerca la comunidad que le fue asignada para considerar y valorar sus hábitos alimenticios y con esto poder orientarlos a tener una mejor salud, previniendo de esta forma enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad. En pocas palabras, una educación intercultural a nivel profesional sería una propuesta que se puede desarrollar, ya que ya existen diversos estudios y trabajos realizados por diferentes instituciones sobre cómo debe ser ese diálogo y formación intercultural. Una cuestión importante y que se ha descuidado en el ámbito educativo es la revalorización de la cultura maya. Es decir, se han realizado diversos programas para fomentar, rescatar y enseñar la lengua maya, pero la lengua solo es una parte de la cultura, por lo cual proponemos que no hay que olvidar que también está la forma de vestir, la alimentación, la cosmovisión, las prácticas, la forma de vivir, entre otras cuestiones que conforman la identidad cultural del pueblo maya, por lo que, así como se crean libros así como se crean libros de texto en maya para enseñar matemáticas, por ejemplo, también se pueden crear libros de texto donde se promueva el conocimiento y la valorización de otros elementos que son parte de la cultura maya. 4. La intervención de la autoridad para frenar y prevenir el consumo de drogas debe ser de manera urgente y constante, por ser un problema social que necesita solución y que crea una situación de riesgo para la comunidad debido a que los consumidores de drogas son menores de edad, los cuales para adquirirla cometen actos delictivos para tener los medios y poder comprarlas. Y claro, aquí entraría la educación tanto formal como informal, ya que dentro del mismo programa educativo se deben ir trabajando estas cuestiones. También puede apoyarse de talleres, pláticas y otras actividades fuera del aula para poder ir fomentando una cultura de prevención. El embarazo en menores de edad se debe a la falta de educación sexual, falta de comunicación e información adecuada, por lo cual se propone que hay que implementar pláticas y orientación con referencia a la planificación familiar, al igual que a la prevención en el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Esto debe ser objetivo para el sector salud
invitando a la población a acudir para informarse por ser un tema de gran importancia. Y no solamente le compete a Salubridad, sino que también la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, pueden unirse para crear programas de educación sexual intercultural, ya que no es la misma visión que se tiene desde las poblaciones indígenas que en una sociedad occidental. Conclusión. La educación en general debe considerar como un propósito importante la implementación, el fortalecimiento y la promoción de la lengua maya en todos los niveles educativos. Es evidente también que uno de los principales problemas es no tener en la práctica social y profesional el dominio del idioma maya. Desde un punto de vista crítico, es indudable que la presión social predomina al grado de que el aprender a hablar el idioma no sea tan importante y relevante como hablar otros idiomas, inglés o chino mandarín, catalogados como idioma universal y del futuro. Se considera el aprendizaje de la lengua maya, así como de otros idiomas indígenas, minoritario. Esto da como resultado que cada vez sean menos las personas que hablan alguna lengua indígena. Seguimos siendo un Estado que presenta varias problemáticas con referencia al idioma. Consideramos que con los planes del nuevo gobierno para preservar y fortalecer en el nivel educativo la enseñanza del idioma, logre resultados que favorezcan a la población maya hablante, resolviendo problemas de interacción como son los de educación y salud. El impulso de programas de la Secretaría de Educación Pública está orientado a fortalecer la lengua maya, aunque los consideramos muy limitados por asuntos pedagógicos, maestros destinados a dar clases en esas comunidades que no hablan el idioma y factores sociales que ejercen presión sobre nuestra lengua maya. El idioma maya es la transmisión y enriquecimiento de nuestra cultura. El dejar de hablarla sería una amenaza contra la cultura de nuestra comunidad.